Dislexia. Según la Organización Mundial de la Salud, la dislexia es un trastorno específico de la lectura, cuyo rasgo principal es una dificultad específica y significativa en el desarrollo de las habilidades para la lectura, que no puede explicarse únicamente por la edad mental, los problemas de precisión visual o una escolarización inadecuada. La capacidad para la comprensión lectora, el reconocimiento de las palabras escritas, la lectura oral y la realización de tareas escritas están afectadas. Barwin, 1974. Según él, el término dislexia hace referencia a niños que tienen dificultades en aprender a leer a pesar de su inteligencia normal y su motivación suficiente. Esta se caracteriza como un síndrome clínico que comporta las dificultades para comprender el lenguaje escrito, las alteraciones en la dominancia cerebral, la torpeza psíquica y motora, los antecedentes familiares en el sentido de que algunos antepasados tuvieron dificultades con el lenguaje y los trastornos emocionales provocados por la incapacidad del sujeto para aprender a leer. Casanova, 1981. Él la define como la dificultad en el aprendizaje de la lectura con una repercusión consiguiente en la escritura, debido a sus causas congénitas neurológicas o en la mayoría de casos se expresamente en la madurez cerebral. El retraso de este aprendizaje debe ser a menos de 3 años en relación con el ritmo normal y generalizado. Nunca estará producido por motivos ajenos a los ya citados como puede ser mala salud, trastornos sensoriales, entorno social y afectivo o los errores pedagógicos. Haremos un breve recorrido sobre los orígenes de la dislexia, mencionaremos a algunos autores que trabajaron con este término y asimismo el significado que para ellos tenía este término a raíz de las investigaciones que ellos hicieron. Los orígenes de la dislexia en la literatura científica están ligados a los primeros descubrimientos sobre problemas de lenguaje, principalmente por afasia adquirida, y se combinaban con pérdida de la capacidad de leer. En el siglo XVI se empezó a considerar que el órgano donde residía el pensamiento era el cerebro en vez del corazón. Y por supuesto hay que dar crédito al trabajo del médico Franz Joseph Gall, quien a partir del siglo XIX sugirió que cada parte específica del cerebro tenía una función precisa. Y asimismo a Broca, quien localizó las áreas específicas del cerebro con funciones lingüísticas. El primer caso de pérdida de la capacidad de leer fue descrito en 1676 por el Dr. John Smith. Poco después, el Dr. Kussmaul en 1877 propuso el término de ceguera de la palabra. Esto así para denominar a un paciente afásico adulto que había perdido la capacidad de leer. En 1887, Charcot definió la alexia como la pérdida total de la capacidad de leer y finalmente, en 1890, tenemos a Bateman, quien definió la alexia o dislexia como una forma de amnesia verbal en la que el paciente ha perdido la memoria del significado convencional de los símbolos gráficos. Ya unos años más tarde, en 1892, nos encontramos con Deering, que localiza la lesión responsable de estas dificultades de lectura en el lóbulo parietal y en los segmentos del lóbulo occipital izquierdo, incluyendo también las fibras que conectan los lóbulos occipitales. En esta época, la dislexia era considerada como una discapacidad específicamente neurológica causada por un trauma cerebral, lo que actualmente conocemos o denominamos como dislexia adquirida. Entre famosos disléxicos encontramos a Steven Spielberg, el reconocido director de películas que fue diagnosticado con dislexia cuando tenía alrededor de 60 años. Su infancia estuvo marcada por profesores que pensaban que era perezoso, y él era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Aunque tuvo una etapa escolar dura, su desbordante creatividad se plasmó en diversas películas. Él cuenta que descubrir que tenía dislexia siendo ya un adulto fue como encontrar la última pista de un gran misterio que nunca compartió con nadie. El director aprendió a lidiar con sus circunstancias de forma creativa. Nunca se sintió como una víctima. Las películas realmente lo ayudaron. Lo liberaron de la vergüenza, de la culpa, y asegura que hacer películas fue su gran vía de escape. También comenta que cuando le llega un guión o lee un libro necesita invertir el doble de tiempo que otra persona, pero en ningún momento este problema ha significado un obstáculo en su vida profesional. Ha aprendido a canalizarlo de la mejor manera. Otra famosa disléxica es la actriz Keira Knightley.
A sus 5 años ella creía que leía perfectamente. No se dieron cuenta hasta los 6 años que había estado memorizando los libros que su madre le leía. Le dieron a leer un libro que no habían leído previamente y no fue capaz de hacerlo. Tuvo la suerte de que estaba en un colegio excelente y que su hermano mayor también había sido diagnosticado con dislexia. Le ayudaron a potenciar lo que sí se le daba bien y a trabajar con empeño en la lectoescritura. Además, incentivaron sus ganas de superarse. Como a ella le encantaba actuar, tanto los profesores como sus padres le dijeron que podría actuar si se esforzaba por sus estudios. Aún hoy ella necesita trabajar con tiempo sus guiones para comprenderlos bien, pero la dislexia no le ha impedido brillar en Hollywood. Otra famosa disléxica es la investigadora y lingüística española Luz Reylo, premiada por su trabajo en la investigación de la dislexia. Es también doctora en la informática y autora de libros. Sufrió fracaso escolar hasta el punto de que pensó que nunca acabaría sus estudios. Nada la hacía pensar que sería capaz de ir a la universidad o incluso doctorarse. Tenía un sueño recurrente de pequeña que consistía en que sacaba buenas notas en el colegio. Despertaba triste al darse cuenta de que era solo un sueño. La doctora Reylo es un ejemplo de superación. Desde 2016 se centra en ayudar a otros con la detección precoz de la dislexia con su empresa social. Otra famosa disléxica es la actriz Octavia Spencer. La actriz tiene un premio de la Academia y un Globo de Oro. Además es escritora de libros infantiles. Pese a que tiene dislexia, en la escuela tenía miedo de leer en voz alta porque invertía las palabras o las omitía. La lectura era un gran problema hasta que una profesora le recomendó leer libros de misterio. Fue así como pudo superar su temor a leer. Para ella la dislexia no significa que no seas inteligente, solo significa que tu cerebro funciona de manera diferente.